La voz de los ríos. Antes de que existieran ciudades o nombres escritos, hubo un tiempo en que la tierra era vasta y silenciosa. Los días se extendían sin medida y las estaciones dictaban el paso de quienes vagaban sin quedarse. Los ríos nacían en montañas lejanas y se deslizaban sobre la llanura como criaturas pacientes, marcando con su curso los lugares donde la vida podía detenerse. A orillas de esas aguas, el mundo ofrecía una promesa. Cada crecida dejaba una capa de tierra nueva, blanda y oscura, cargada de semillas invisibles y de alimento posible. Cada bajante revelaba un cauce más profundo y fértil. Fue allí donde la tierra y el agua comenzaron a hablar un lenguaje compartido. Un lenguaje que no tenía palabras, pero que podía sentirse en la piel, en el aire húmedo y en el olor de la tierra recién abierta. Poco a poco, el movimiento constante que había gobernado la existencia empezó a transformarse. Donde antes solo había tránsito, surgió la idea de permanecer. No fue un acto repentino, ni una decisión única. Fue un cambio lento, casi imperceptible, que se extendió a lo largo de muchos ciclos de lluvia y sequía. Fue el comienzo de un vínculo profundo entre los ríos y quienes vivían cerca de ellos. Un pacto silencioso que moldearía generaciones enteras. Así comenzó la historia de un lugar que no tenía nombre aún, pero que más tarde sería recordado como la cuna de muchas otras historias. Cuando la permanencia reemplazó al camino, la tierra a orillas del agua se volvió el centro de la vida. Los grupos humanos, que antes seguían el pulso de las estaciones, comenzaron a reconocer los gestos del río. Aprendieron a distinguir sus ciclos, a leer sus crecidas y sus silencios, a escuchar en su murmullo el aviso de la abundancia o de la escasez. Comprendieron que la tierra, que quedaba tras la retirada del agua, no era un simple residuo, era un regalo fértil. Las manos, todavía anónimas, todavía colectivas, comenzaron a transformar el paisaje. Surgieron los primeros refugios construidos con lo que el entorno ofrecía: juncos trenzados, barro húmedo, ramas secas. No eran más que sombras sobre la ribera, pero representaban algo nuevo: la voluntad de quedarse. Los ciclos naturales marcaron el ritmo de la transformación. Las primeras semillas fueron esparcidas sin cálculo ni medida, casi como un gesto de curiosidad. Pero el agua, generosa, respondió. Brotaron tallos verdes que crecieron con la misma paciencia con que el río avanza. Con cada temporada, el suelo revelaba más secretos: cómo retener la humedad, cómo proteger lo que germinaba, cómo esperar. Alrededor de los cauces comenzaron a delinearse formas permanentes. El territorio, antes abierto e incierto, empezó a adquirir límites invisibles. Se levantaron cercos bajos, canales sencillos y superficies despejadas para cultivar. Las huellas sobre la tierra ya no eran las de un paso que parte, sino las de un paso que vuelve. El río fue, en esos comienzos, más que una fuente de agua. Fue calendario, fue medida, fue frontera y camino. Cada inundación dejaba lecciones. Cada estación enseñaba una forma distinta de permanecer. Lo que antes había sido un tránsito se convirtió en permanencia. Y la permanencia, con el tiempo, se transformó en estructura. Nació así la primera idea de un lugar compartido. No un nombre ni un símbolo tallado, sino un espacio sostenido por la memoria del agua y la repetición de gestos sencillos. Fue allí donde la historia empezó a tener raíces. El asentamiento. A medida que los ciclos se sucedieron y la tierra siguió ofreciendo su fertilidad, la idea de permanecer dejó de ser un acto aislado y se transformó en una costumbre compartida.
Los márgenes del río se poblaron de estructuras sencillas, tejidas con fibras vegetales, endurecidas con barro y levantadas sobre montículos para resistir las crecidas. Al principio eran apenas refugios temporales. Con el paso de las estaciones, se convirtieron en lugares de espera y luego en hogares. El paisaje comenzó a adquirir una forma distinta. Donde antes había solo pastos altos y huellas de paso, surgieron espacios despejados, caminos que unían puntos cercanos, huellas que no se borraban después de cada lluvia. El territorio, antes vasto y silencioso, empezó a guardar memoria de los movimientos. Cada huella se sumaba a la anterior, formando una red invisible de recorridos repetidos, como si la tierra misma aprendiera a recordar. Los ríos siguieron marcando el compás de la vida. Cuando las aguas crecían, la gente se replegaba hacia terrenos más altos y observaba. Cuando retrocedían, regresaban a trabajar la tierra oscura que quedaba. Fue en ese ir y venir donde surgió un saber profundo. No se trataba de dominar la naturaleza, sino de convivir con ella, de comprender su pulso y acompañarlo. La existencia dejó de girar únicamente en torno a la búsqueda y empezó a organizarse en torno a la espera. Alrededor de los asentamientos más antiguos aparecieron claros abiertos con precisión. No eran caminos en el sentido moderno, pero su trazado hablaba de organización. Las zonas destinadas al cultivo se extendían siguiendo la curva natural del río, aprovechando su humedad. A lo largo de estos cultivos se excavaron canales sencillos, surcos que llevaban el agua hacia donde más se necesitaba. Esta práctica no fue fruto de un único instante de ingenio, sino el resultado de observar durante muchas generaciones el comportamiento paciente de la corriente. Con el tiempo, esos canales se multiplicaron. El agua comenzó a recorrer distancias más largas, y con ella llegaron cosechas más amplias. Lo que antes era suficiente solo para subsistir se convirtió, lentamente, en abundancia. La tierra ofrecía más de lo necesario para una estación. Así nació una nueva idea, la de guardar. Lo almacenado se convirtió en seguridad, y la seguridad permitió que la mirada se alzara más allá del presente inmediato. Alrededor de cada conjunto de refugios se levantaron estructuras para conservar los granos, lugares oscuros y frescos donde la humedad no podía alcanzarlos. Estos depósitos eran más que simples espacios físicos. Eran la materialización de un pensamiento nuevo. Por primera vez, la supervivencia no dependía únicamente del azar o del ciclo natural. Se había aprendido a retener el tiempo dentro de la tierra. La convivencia alrededor del río generó una red invisible de costumbres compartidas. Las estaciones ya no eran solo marcadores naturales, sino también sociales. Cada ciclo de crecida traía consigo no solo el agua, sino la renovación de los gestos, la preparación de la tierra, la distribución del agua, la siembra, la espera y la cosecha se convirtieron en un ritmo común. De esa sincronía surgió una forma de unidad. A medida que los asentamientos crecieron, surgió un orden silencioso. Sin necesidad de palabras escritas ni leyes formales, cada tarea encontró su lugar en el ciclo colectivo. Algunos se encargaban de abrir y mantener los canales. Otros vigilaban la tierra cuando el río subía. Otros recolectaban. Otros almacenaban. Cada acción dependía de otra. Era una red de gestos más que de mandatos. Con el paso del tiempo, el paisaje mismo cambió. Las orillas del río se llenaron de huertos extensos que se mecían suavemente con el viento, de depósitos de barro endurecido que guardaban las cosechas, de caminos que conectaban un asentamiento con otro.
La Tierra comenzó a parecerse menos a lo que había sido y más a lo que la presencia humana moldeaba lentamente. Al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y la corriente bajaba lenta, los asentamientos parecían latir en un mismo pulso. Era un pulso que no pertenecía a ningún individuo. Era el latido conjunto de una comunidad que, sin saberlo aún, había comenzado a construir civilización. Capítulo 3. El orden invisible. La permanencia no trajo solo refugio y cosechas, también trajo estructura. Allí donde antes cada estación era un ciclo abierto, sin más memoria que la del río, surgió la necesidad de organizar. Con la abundancia aparecieron nuevos gestos: medir, prever, distribuir. Surgió un orden que no fue impuesto por una voz concreta, sino por la necesidad de que la convivencia siguiera siendo posible. La tierra, al ser compartida, requirió límites. No muros, al principio, sino marcas sencillas en el suelo. Piedras, estacas, montículos. No eran barreras para separar, sino líneas para recordar. Estas líneas invisibles comenzaron a definir el espacio, a decir dónde terminaba una parcela y comenzaba otra, dónde debía fluir el agua y dónde debía detenerse. Cada nueva temporada añadía más marcas, más señales, más memoria física del esfuerzo compartido. La organización del agua se convirtió en un saber central. Los canales no eran solo caminos de riego, eran hilos que unían la vida de todos. El curso del agua determinaba qué zonas florecían primero y cuáles debían esperar. De esa dependencia mutua nació la primera forma de acuerdo. Si el agua se desviaba demasiado hacia un solo lado, otros quedaban sin cosecha. Si no se cuidaban las estructuras, el río las desbordaba con facilidad. La tierra enseñó que el equilibrio no era una elección, sino una necesidad. Con el tiempo, la repetición de los ciclos dio lugar a costumbres más complejas. Las tareas se distribuyeron siguiendo patrones reconocibles. ¿Quién abría los canales al inicio de la temporada? ¿Quién los vigilaba? ¿Quién debía cerrarlos cuando el agua alcanzaba cierta altura? No eran leyes escritas, pero eran tan firmes como si lo fueran, pues habían nacido del mismo pulso que sostenía la vida colectiva. A medida que los campos se extendían, surgió otro tipo de conocimiento: la medición del tiempo. Las estrellas, la posición del sol y los cambios en la corriente del río se convirtieron en señales confiables. Observar el cielo dejó de ser un acto de simple contemplación. Se volvió un método. El firmamento y el cauce se unieron para anunciar la llegada de las lluvias, el momento de sembrar y el de esperar la crecida. Este saber, transmitido de generación en generación, sin necesidad de símbolos escritos, fue consolidando una forma de inteligencia que no pertenecía a un individuo, sino al conjunto. Cada marca en la tierra, cada canal reparado, cada semilla guardada en un depósito común, era una forma de conocimiento materializado. A la par, comenzaron a aparecer lugares de reunión, espacios donde la gente se detenía no a trabajar, sino a escuchar, observar o compartir lo aprendido. Al principio eran claros junto al río, donde el suelo era firme y la brisa calmada. Luego, con el paso de muchas estaciones, estos lugares se reforzaron con estructuras simples, plataformas de barro endurecido, muros bajos que resistían la lluvia. Se convirtieron en centros donde se cruzaban la experiencia, la memoria y la expectativa. La convivencia prolongada trajo consigo otro tipo de memoria, la memoria de los hechos pasados. La tierra empezó a hablar no solo de estaciones, sino de sucesos. Un canal roto en un año seco se recordaba durante generaciones. Una crecida abundante se marcaba con señales visibles en los troncos o en las rocas. Cada huella era,
al mismo tiempo, recuerdo y advertencia. Sin proponérselo, los asentamientos habían dado un paso más allá de la simple permanencia. Habían creado una estructura invisible que ordenaba la vida en común. No era visible, a simple vista, como una muralla o un templo, pero se sentía en cada acción cotidiana. Era el orden silencioso de la convivencia. Un equilibrio que sostenía todo, incluso sin nombre. Capítulo 4. El surgimiento de la forma. Con el paso de los siglos, la tierra alrededor de los ríos dejó de ser un espacio disperso de asentamientos y se transformó en un entramado organizado. La permanencia adquirió forma. Los espacios de cultivo se expandieron. Los depósitos se multiplicaron y los caminos que unían las zonas de siembra se consolidaron en trazos definidos que persistían temporada tras temporada. La arquitectura de barro y fibras, al principio frágil y transitoria, evolucionó hacia formas más sólidas. Se levantaron estructuras más resistentes, capaces de permanecer en pie incluso durante las lluvias intensas. Las manos que antes tejían refugios temporales comenzaron a moldear el barro con intencionalidad, no solo para protegerse, sino para perdurar. Las primeras construcciones permanentes surgieron como una extensión natural de la necesidad de continuidad. La organización espacial se hizo cada vez más compleja. Las zonas de cultivo se ubicaban cerca de los canales principales. Los depósitos de alimentos en lugares elevados y secos. Los espacios de reunión en terrenos firmes y abiertos. Todo respondía a una lógica compartida, fruto de siglos de observación. Sin planos ni escrituras, el paisaje comenzó a hablar el lenguaje de la permanencia. El río, que alguna vez fue un borde, se convirtió en el eje. Todo se organizaba a su alrededor. La agricultura, el almacenamiento, la reunión y el intercambio. Las crecidas anuales, que en un principio habían sido un fenómeno impredecible, se volvieron parte central de la planificación. Cada estructura se construía considerando el paso del agua. Cada canal, cada terraza y cada depósito eran también una forma de diálogo con el cauce. La abundancia trajo consigo un cambio en la relación con el tiempo. Ya no se vivía únicamente para sobrevivir la próxima estación. Comenzó a pensarse en lo que vendría después. Lo almacenado no era solo para un invierno, era para un futuro que aún no existía. Este pensamiento dio origen a una nueva forma de imaginar el mundo, no solo como algo que se habita, sino como algo que se construye. La estabilidad de los asentamientos permitió que el conocimiento se volviera más preciso. Las observaciones sobre las estrellas, las aguas y las estaciones se transmitían con exactitud cada ciclo. Los signos naturales se convirtieron en calendarios vivientes. Las manos que abrían canales sabían ya cuándo y cómo hacerlo. Las cosechas eran más amplias y la tierra producía con regularidad. En el silencio de estos procesos largos y lentos nació una nueva idea, la de un centro, un punto desde el cual el espacio circundante podía organizarse con claridad. Este centro no era una construcción única, sino la suma de caminos, depósitos, áreas de cultivo y puntos de reunión que convergían. Era el corazón invisible de una civilización en formación. La tierra, los ríos y las manos habían trazado un mapa sin necesidad de dibujos. Un mapa que no se veía, pero se habitaba. Cada paso repetido lo reforzaba. Cada estación lo ampliaba. Lo que en un inicio había sido un refugio disperso, en una ribera se había convertido, con paciencia y memoria, en un entramado ordenado que sostenía la vida de miles de almas, sin pronunciar palabra alguna.
Capítulo 5. La expansión. Cuando el centro se consolidó y los cauces fueron domados con paciencia, la vida dejó de girar únicamente en torno a la simple subsistencia. La estabilidad trajo algo nuevo, movimiento hacia afuera. Ya no se trataba de seguir a las estaciones, sino de extender los límites del espacio habitado. El río, que alguna vez había sido un eje único, dio paso a una red más amplia de caminos de agua y tierra. Las zonas de cultivo se alejaron de la ribera inmediata y alcanzaron las tierras más secas. Para que esto fuera posible, la ingeniería del agua debió perfeccionarse. Los canales se alargaron, se ramificaron y sus muros se reforzaron con sedimentos endurecidos y técnicas que habían surgido lentamente a través de la observación paciente. El paisaje, visto desde lo alto, habría parecido un tejido vivo. Cada canal era una línea que respiraba. Cada depósito, un punto de contención. Cada espacio abierto, un nodo de encuentro. La expansión no fue rápida ni forzada. Fue el resultado inevitable de siglos de repetición, de manos que siguieron el cauce de la necesidad y la abundancia. La tierra respondía al cuidado con generosidad, y esa generosidad permitió alimentar más bocas, sostener más vidas, levantar estructuras más amplias. Conforme el territorio se amplió, surgió la necesidad de trazar rutas más firmes. El suelo húmedo y blando de la ribera cedió terreno a senderos endurecidos por el paso constante. Las sendas se transformaron en caminos marcados, y los caminos en vías permanentes que unían los distintos asentamientos. Lo que antes había sido una dispersión de refugios junto al río, se convirtió en un conjunto conectado de comunidades que compartían un mismo pulso. La expansión no fue únicamente física, también fue mental. La mirada dejó de limitarse al borde inmediato del cauce y empezó a proyectarse más allá. Se aprendió a observar el horizonte como un espacio por recorrer, no por huida, sino por crecimiento. Los ciclos agrícolas aseguraban alimento más allá de la estación. Los depósitos garantizaban que la tierra no castigaría la osadía de avanzar. Con el tiempo, nuevos cursos de agua fueron alcanzados. Nuevos cauces, antes extraños, fueron integrados a la red. La distribución del agua adquirió un carácter más sofisticado. Surgieron sistemas de regulación más complejos, compuertas primitivas hechas con piedra y barro, montículos reforzados que servían para dirigir o retener el caudal. El agua ya no era simplemente esperada, era guiada, acompañada y medida. Cada gota que se alejaba del cauce principal llevaba consigo el eco de muchas generaciones de aprendizaje acumulado. La expansión también trajo consigo una nueva forma de memoria, la memoria de los caminos. El territorio comenzó a ser reconocido no solo por sus formas naturales, sino por sus rutas establecidas. El suelo pisado guardaba la huella invisible de la repetición. Los caminos más transitados se convertían en los ejes que unían la red de comunidades, y con ellos surgieron señales, piedras talladas, montículos dispuestos con intencionalidad, marcas que indicaban dirección, distancia y frontera. La existencia compartida comenzó a adquirir una escala mayor. Donde antes solo existía la relación directa entre el río y un pequeño grupo de habitantes, ahora había distancia, intercambio, circulación. Los productos de una ribera podían llegar a otra ribera distante, y con ellos viajaban saberes, técnicas y maneras de interpretar el mundo. El territorio dejó de ser un círculo estrecho y se convirtió en una extensión ramificada, organizada y respirante. Este crecimiento trajo consigo una nueva dimensión: la coordinación, mantener el equilibrio del agua, asegurar las cosechas,
conservar los caminos y evitar que los canales colapsaran bajo el peso de las crecidas requería una forma de entendimiento común que trascendía la inmediatez. Surgieron ritmos colectivos que no pertenecían a ningún individuo, calendarios compartidos, señales en la tierra, referencias en el cielo. Todo lo que debía ocurrir, ocurría con un orden que ya no era instintivo, sino deliberado. El agua, que alguna vez había sido un elemento imprevisible, se convirtió en una aliada domesticada con respeto. No porque hubiera sido conquistada, sino porque había sido comprendida. Su curso ya no era solo un fenómeno natural, era una red estructurada, un sistema que sostenía la expansión. En torno a esa red surgió una nueva relación con el tiempo. Las estaciones dejaron de sentirse como fuerzas externas que imponían sus condiciones y comenzaron a ser medidas, previstas, acompañadas. Se aprendió a leer el cielo con precisión. La observación de las estrellas dejó de ser un simple acto de contemplación nocturna. Se transformó en una herramienta para saber cuándo preparar la tierra, cuándo abrir los canales, cuándo resguardar los depósitos. La regularidad del firmamento dio forma a un calendario implícito que sostenía la estructura de la vida común. Con el aumento de los excedentes, surgió otro elemento nuevo, el intercambio a gran escala. Ya no se trataba únicamente de lo que se producía en un solo lugar, sino de lo que podía circular a través de la red de caminos y cauces. La arcilla viajaba desde zonas donde la tierra era más densa, los cereales desde las llanuras más fértiles, la piedra desde las colinas donde el agua no llegaba. La circulación de estos bienes trajo consigo algo más profundo, el nacimiento de una conciencia compartida. La expansión, silenciosa y paciente, no fue el acto de un instante, sino la obra acumulada de incontables manos y generaciones. Fue una construcción que se extendió, no con violencia, sino con ritmo. Cada nuevo canal, cada nuevo camino, cada nuevo depósito era una pieza añadida a un entramado que crecía sin perder su raíz. La civilización, sin saberlo aún, había cruzado un umbral. Ya no solo existía junto al río, el río se había convertido en su esqueleto. Capítulo 6. La elevación de los centros. A medida que la red de asentamientos se extendió y la vida dejó de depender exclusivamente de la ribera inmediata, surgió un nuevo fenómeno. Algunos lugares comenzaron a concentrar más actividad que otros. No fue un proceso planeado ni impuesto. Ocurrió con la naturalidad con que el agua encuentra los cauces más hondos. Los puntos donde se cruzaban varios caminos, donde los canales se ramificaban o donde la tierra ofrecía mejores condiciones para el cultivo, se transformaron lentamente en centros. Estos centros no eran aún ciudades, en el sentido que más tarde se conocería, pero ya poseían una identidad distinta. En ellos, el ritmo era más denso, el tránsito más constante, la organización más visible. Los depósitos eran más grandes, los canales más anchos y complejos, los caminos más definidos. La estructura que había nacido del contacto directo con la tierra ahora se elevaba. Empezaba a materializarse en formas visibles, sólidas y permanentes. La arquitectura, hasta entonces hecha principalmente de fibras y barro, se transformó en estructuras más robustas. Los depósitos se alzaron sobre plataformas elevadas para protegerse de las crecidas. Se levantaron muros más altos, torres sencillas que servían como puntos de referencia y plataformas planas donde podían reunirse muchas personas al mismo tiempo. El barro endurecido y la arcilla cocida dieron paso a materiales más resistentes, y con ellos surgió la posibilidad de construir no solo para una estación, sino para muchas generaciones.
Los centros adquirieron un significado distinto dentro del tejido de la civilización. Eran lugares donde se concentraba no solo la producción, sino también el conocimiento acumulado. Allí se medía con más precisión el curso de las estaciones, se almacenaba con más cuidado el excedente, se regulaban los flujos de agua y de productos. El conocimiento dejó de dispersarse únicamente entre quienes trabajaban la tierra y comenzó a concentrarse en lugares específicos, donde podía preservarse y transmitirse con mayor estabilidad. La elevación física de estos espacios trajo consigo una elevación simbólica. A medida que las estructuras crecían en altura, la percepción del entorno cambiaba. Desde las plataformas elevadas, era posible ver más allá de la llanura inmediata, abarcar con la mirada los canales, los campos y los caminos que se extendían en la distancia. Este acto de mirar desde arriba dio origen a una nueva manera de imaginar el mundo. Ya no solo como territorio habitado, sino como territorio organizado. En estos centros también surgieron las primeras formas de registro visibles. Las marcas sobre el barro, que en tiempos antiguos servían simplemente para contar y recordar, se volvieron más elaboradas. Cada trazo, cada símbolo, llevaba consigo la memoria de una cosecha, de una distribución de agua, de un ciclo cumplido. La escritura, aún incipiente, no nació como literatura, sino como herramienta de permanencia. Fue la respuesta a la expansión. Cuando la memoria oral ya no bastaba, la tierra empezó a hablar a través de signos. La elevación de los centros marcó un cambio irreversible. Lo que alguna vez fue un conjunto de asentamientos dispersos y autosuficientes, se convirtió en una red articulada, con nodos que concentraban organización y poder. El territorio ya no se percibía como un conjunto de lugares aislados. Era un sistema interconectado, con ejes visibles y estructuras estables. El sonido del río siguió siendo el mismo, pero su presencia se transformó. Ya no era únicamente un proveedor de agua y fertilidad. Era la base de una civilización que empezaba a reconocerse como tal. A medida que las construcciones se alzaban y los símbolos se multiplicaban, el tiempo se volvió más largo. Las estaciones dejaron de ser unidades cerradas, ahora formaban parte de un continuo. El pasado, el presente y el futuro empezaron a entrelazarse en una sola narrativa. Los centros elevados eran más que espacios físicos. Eran puntos de confluencia de ideas, de prácticas, de memoria. En ellos, la humanidad dio un paso silencioso pero profundo. El paso de la simple adaptación al entorno a la construcción deliberada de un mundo propio. Capítulo 7. La voz de la permanencia. Con el surgimiento de los centros elevados, el tiempo adquirió un espesor distinto. Lo que antes se transmitía únicamente de generación en generación, mediante gestos, prácticas y observación, empezó a preservarse en formas más tangibles. El conocimiento, que había vivido en la memoria de quienes trabajaban la tierra y recorrían los caminos, comenzó a residir también en las marcas visibles, en las piedras, en el barro endurecido, en los signos grabados que sobrevivían a sus creadores. La permanencia ya no era solo física, también era simbólica. Los calendarios implícitos se transformaron en sistemas definidos. El ciclo de las aguas y el movimiento de los astros se registraban con una precisión cada vez mayor. Las observaciones se convirtieron en predicciones. Saber cuándo el río crecería y cuándo retrocedería dejó de ser un simple instinto y se volvió un cálculo. Este dominio del tiempo dio a la civilización un sentido nuevo, la capacidad de planificar no solo para una estación o un año, sino para un futuro más lejano.
La arquitectura también habló este lenguaje. Las estructuras no se levantaban ya, pensando únicamente en la utilidad inmediata. Se construían para resistir y perdurar. Cada muro, cada plataforma, cada canal, era parte de un diseño invisible que aspiraba a sobrevivir a quienes lo habían concebido. Así, la tierra misma comenzó a convertirse en archivo. El territorio, con sus canales y caminos, se volvió un cuerpo que respiraba memoria. Cada nueva capa de barro, cada depósito ampliado, cada compuerta mejorada, hablaba de decisiones tomadas mucho antes. La civilización ya no se medía solo en número de cosechas, sino en la extensión y la duración de sus obras. Lo que había nacido como un gesto sencillo, permanecer junto a un río, ahora se elevaba como una voz constante que atravesaba generaciones. Los ríos siguieron fluyendo con el mismo pulso, pero su cauce estaba rodeado de estructuras que no dependían de su voluntad. Había surgido un equilibrio delicado entre la fuerza natural y la ingeniería humana. La civilización respiraba al ritmo del agua, pero ahora también era capaz de anticipar, regular y proteger. Con la consolidación de esta permanencia, también apareció la idea del centro simbólico. Lugares donde el tiempo parecía detenerse, donde los signos grabados sobre piedra hablaban no a los vivos, sino a los que vendrían después. Estos espacios no eran únicamente puntos de reunión práctica, eran lugares donde la humanidad empezó a reconocer su propia continuidad. La expansión había dejado de ser un proceso puramente físico. Ahora era también mental, espiritual y temporal. La civilización ya no habitaba el presente como único horizonte. Vivía, también, en la memoria del pasado y en la proyección del futuro. Así, a orillas de los ríos, que alguna vez habían visto llegar a los primeros caminantes, se alzaba un mundo que ya no dependía únicamente de los ciclos naturales. Un mundo que había aprendido a recordar sin palabras y a hablar sin voz. Capítulo 8. La mirada hacia el cielo. Cuando las manos aprendieron a leer el curso del agua y los ojos a interpretar el lenguaje de las estrellas, la existencia dejó de sentirse como una simple sucesión de estaciones. Se volvió un tejido complejo de significados. La naturaleza, que había sido guía y sustento, empezó también a ser escuchada, como si contuviera mensajes ocultos. Cada crecida del río, cada alineación de estrellas, cada cambio en el viento adquirió un matiz que no solo hablaba de siembras y cosechas, sino también de un orden más vasto, más alto, más distante. Los asentamientos y centros elevados ya estaban bien establecidos. La red de canales, caminos y depósitos era sólida. El calendario agrícola funcionaba con precisión. Pero en medio de esta estabilidad, comenzó a surgir una pregunta silenciosa, que no pertenecía a ningún individuo en particular. ¿De dónde provenía ese orden? La regularidad de las estaciones, la exactitud con que el río regresaba cada año, la obediencia del cielo al repetir sus trayectorias. Todo parecía responder a una lógica mayor, a un poder invisible que sostenía el mundo. La respuesta no llegó como revelación súbita. Llegó como una acumulación de gestos. Levantar la mirada en la noche más clara. Escuchar el silencio en las horas donde el agua no habla. Observar que el cielo y la tierra parecían seguir un mismo pulso. En esa quietud nació la espiritualidad organizada. Al principio, la comunicación con ese orden superior no tuvo forma definida. Bastaba con observar, con reconocer que había algo más allá del alcance de las manos. Luego, lentamente, surgieron lugares destinados a ese acto de contemplación. Al principio, fueron claros despejados,
orientados hacia el curso de las estrellas. Más tarde, se elevaron plataformas de barro endurecido, cuidadosamente alineadas, con puntos específicos del firmamento y del horizonte. La construcción de estos espacios no respondía a necesidades prácticas inmediatas. No almacenaban cosechas ni contenían agua. Estaban allí para señalar la relación invisible entre el mundo humano y lo que se encontraba por encima. Cada plataforma era un gesto de reconocimiento hacia lo que no se podía controlar: la lluvia, la sequía, la fertilidad, el movimiento de los astros. Era una forma de recordar que la civilización, por muy organizada que estuviera, seguía siendo parte de un ritmo más vasto que no le pertenecía. La mirada hacia el cielo transformó la manera en que se entendía el tiempo. Las estrellas, que antes servían como indicadores de estación, comenzaron a adquirir significados más profundos: las constelaciones, las sombras proyectadas por el sol, el ciclo lunar. Todo empezó a ordenarse en un relato simbólico que vinculaba el fluir del cosmos con la existencia humana. Así surgieron los primeros calendarios rituales. No solo decían cuándo sembrar o cuándo esperar las lluvias, marcaban también momentos de recogimiento, de observación, de silencio compartido. A medida que estos espacios se fortalecieron, comenzaron a alzarse estructuras más imponentes. Ya no eran plataformas sencillas, eran terrazas escalonadas, torres de barro cocido, muros gruesos que resistían el paso de las estaciones. Estas construcciones se erguían no solo como testimonio de la habilidad técnica, sino como manifestaciones visibles de lo invisible. En ellas se concentraba la contemplación colectiva. El cielo y la tierra se encontraban simbólicamente en esas alturas. La espiritualidad no surgió como un mandato, sino como un reconocimiento, el de que la permanencia no anulaba la fragilidad. El río, por muy domesticado que estuviera, podía desbordarse. El cielo, por muy predecible que pareciera, podía negarse a llover. Y ante esa incertidumbre, la humanidad respondió con rituales, con ceremonias, con silencios compartidos frente a las fuerzas que la excedían. En estos centros elevados, el fuego comenzó a adquirir un papel particular, no como herramienta para cocinar o calentar, sino como señal que podía verse desde lejos. Las llamas encendidas en lo alto marcaban los ciclos del año, anunciaban el inicio de las estaciones, convocaban a la comunidad dispersa en la llanura. El fuego se convirtió en un lenguaje, en un puente entre el cielo y la tierra. La mirada espiritual hacia el firmamento también dio forma a los primeros relatos compartidos. La regularidad del cosmos fue interpretada como un diálogo entre fuerzas que habitaban en lo alto y la tierra que sostenía a la humanidad. Aunque estos relatos no quedaron escritos al principio, se transmitieron con la misma precisión con que se cuidaban los canales o se calculaban las cosechas. Eran relatos que no pertenecían a nadie y a todos al mismo tiempo. Relatos que daban sentido a la existencia. Con el tiempo, estos lugares de contemplación se transformaron en templos. No templos en el sentido que se conocería siglos después, sino espacios donde el tiempo parecía detenerse, donde la piedra, el barro y el cielo formaban un solo tejido. El templo no era un lugar para esconderse del mundo, era un lugar para escucharlo. La espiritualidad, así entendida, no se opuso al trabajo de la tierra ni al conocimiento del agua. Se entrelazó con ellos. Cada estación de siembra era acompañada por un momento de observación estelar. Cada cosecha, por un rito de agradecimiento. Cada desborde del río, por un silencio reverente.
La civilización comenzó a vivir no solo en el tiempo físico, sino también en el tiempo simbólico. Un tiempo marcado por gestos que no alimentaban el cuerpo, pero sí el sentido. El templo, elevado sobre la tierra húmeda, se convirtió en la expresión más clara de este pensamiento. Era un recordatorio visible de que la humanidad, aun en medio de su poder creciente sobre el entorno, seguía siendo pequeña frente a lo inmenso. Capítulo 9. El peso invisible del poder. Con la aparición de los templos y la organización espiritual, el equilibrio de la vida colectiva adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba únicamente de coordinar el agua, las cosechas o los caminos. Ahora existía también una forma de autoridad nacida de la interpretación de lo invisible. Los templos, situados en los puntos más altos de los centros, no solo eran espacios de contemplación. Se convirtieron en lugares donde se registraban los signos del cielo, donde se decidían los momentos más propicios para abrir los canales, para sembrar, para cosechar. El conocimiento sobre el curso del río y de las estrellas, que había surgido de la experiencia colectiva, comenzó a concentrarse en estos lugares elevados. Esa concentración de conocimiento trajo consigo un nuevo tipo de influencia. Quienes custodiaban los calendarios, quienes observaban las estrellas, quienes marcaban el inicio y el fin de cada ciclo, comenzaron a ocupar un lugar distinto dentro de la red invisible que sostenía la civilización. El poder, que hasta entonces había estado disperso en la práctica común, empezó a tener un centro definido. Este cambio no fue repentino ni violento. Fue sutil, acumulativo. Cada ciclo reforzaba la idea de que el orden natural y el orden humano estaban conectados a través de quienes sabían escuchar. Y poco a poco, las decisiones colectivas empezaron a depender más de estas voces que interpretaban el lenguaje del cielo y del agua. La organización del trabajo también cambió. La regulación de los canales, la distribución de las cosechas y la coordinación de las tareas agrícolas comenzaron a responder no solo al ritmo natural, sino a calendarios definidos por estos centros de saber. Lo que había sido un ciclo abierto, comprendido por todos, pasó a articularse en torno a un eje simbólico. Este nuevo orden trajo eficiencia, pero también jerarquía. Las estructuras físicas y espirituales se entrelazaron para sostener una organización más compleja. Los templos no solo señalaban el cielo, también comenzaron a organizar la tierra. Los caminos, que antes conectaban asentamientos iguales, ahora conducían también hacia puntos donde la autoridad era más clara. El poder invisible no era una imposición externa. Surgió desde dentro de la civilización misma, como una extensión natural de su crecimiento. A medida que la escala de la organización aumentaba, la necesidad de una coordinación central se volvía inevitable. Y con ella, la autoridad se consolidaba. La monumentalidad de las construcciones aumentó. Los templos se hicieron más altos, los depósitos más amplios, los caminos más anchos. Las estructuras dejaban de pertenecer únicamente a la comunidad inmediata. Empezaban a representar a un conjunto mayor. La civilización adquirió una voz colectiva, pero esa voz comenzó a hablar desde lugares específicos. La espiritualidad, que había nacido de la observación silenciosa del cielo, se convirtió también en un instrumento de cohesión. Los rituales, las ceremonias y los calendarios no eran solo actos simbólicos, eran mecanismos que mantenían unida a una red cada vez más extensa de comunidades dispersas. A través de ellos, el tiempo se sincronizaba y la identidad se reforzaba.
Con la jerarquía vino también la distancia. Ya no todos podían acceder de igual manera al conocimiento concentrado en los templos. El lenguaje de los signos comenzó a diferenciar a quienes lo dominaban de quienes dependían de su interpretación. El poder, que alguna vez había sido un flujo compartido, como el del agua, empezó a acumularse en ciertas manos invisibles, aunque nadie las nombrara. Aún así, en medio de esa transformación, el río siguió su curso. Sus crecidas y bajantes recordaban, cada temporada, que ningún poder era absoluto. La civilización, ahora más grande, más compleja y más estructurada que nunca, seguía dependiendo de la paciencia de la tierra y del ritmo del cielo. Capítulo 10. El esplendor. Con el paso de muchos siglos, la red de canales, caminos, templos y centros elevados alcanzó un grado de desarrollo que antes habría parecido inimaginable. El paisaje ya no era una simple llanura fértil atravesada por un río. Era un entramado vivo de estructuras, rutas, signos y símbolos que daban forma a un mundo construido con lentitud y persistencia. Los templos se alzaban con proporciones imponentes sobre la tierra húmeda. Sus terrazas escalonadas permitían observar el curso del sol, de la luna y de las estrellas. Desde esas alturas, la civilización parecía tener dominio sobre el tiempo mismo. Los canales recorrían largas distancias, atravesando llanuras y bordeando colinas. El agua era guiada con precisión. Nada en la llanura era ya completamente salvaje. Todo había sido, de alguna forma, domesticado, comprendido o medido. Los caminos principales estaban marcados con señales permanentes. Piedras talladas, pilares de barro cocido, estructuras simbólicas que indicaban dirección y distancia. Las rutas unían centros distantes entre sí, conectando regiones que compartían una misma lengua hidráulica. La lengua del río, del canal, de la cosecha y del calendario estelar. La arquitectura había alcanzado un nivel de sofisticación sin precedentes. No solo se construía para resistir, sino también para perdurar y representar. Cada estructura elevada hablaba de la fuerza de la civilización, de su capacidad para permanecer más allá de la fragilidad de las estaciones. Los templos no solo señalaban al cielo, también proclamaban la permanencia de quienes habitaban la tierra. El conocimiento de las estrellas y de las aguas se había convertido en una ciencia precisa. Las crecidas eran previstas, las lluvias anticipadas, las estaciones calculadas con exactitud. La civilización no vivía ya a merced de la naturaleza. Convivía con ella en un equilibrio cuidadosamente sostenido. Era una época en que la confianza en el orden era casi absoluta. Todo parecía tener su lugar. Todo parecía estar previsto. La espiritualidad, la organización y la técnica se entrelazaban como raíces profundas bajo la tierra. Cada ciclo de siembra y cosecha estaba acompañado de ceremonias que recordaban la dependencia mutua entre el cielo, la tierra y el agua. Las generaciones crecían dentro de una estructura tan estable que parecía eterna. Pero ninguna estructura humana es realmente eterna. La grandeza trajo consigo un nuevo tipo de silencio. El silencio de quienes ya no recuerdan cómo era el mundo antes de la estabilidad. Las manos que levantaban muros ya no sabían de caminos nómadas ni de incertidumbres antiguas. El río, sin embargo, no había olvidado. Su curso, aunque regulado, seguía siendo una fuerza viva, capaz de cambiar de forma, de imponer su voluntad cuando la memoria humana se volvía demasiado confiada. Capítulo 11. El ocaso. Ninguna civilización percibe el inicio de su declive en el instante en que comienza. El final no llega como una tormenta repentina.
sino como un cambio imperceptible en el aire. Una leve variación en el ritmo de las estaciones. Una grieta diminuta que solo se revela cuando ya ha recorrido toda la pared. Así comenzó también el ocaso de la civilización que había nacido a orillas del río. Durante siglos, la red de canales había sido precisa, confiable, estable. El agua llegaba cada temporada con puntualidad, inundando y retirándose como un reloj invisible. Pero los ríos, aunque dóciles en apariencia, nunca dejan de ser libres. Su cauce, moldeado por el tiempo, empezó a moverse lentamente. Lo que antes era un camino fijo se desplazó unos pocos metros. Un pequeño cambio, nada más. Nadie lo advirtió al principio, porque la memoria humana tiende a confiar demasiado en lo que ha funcionado durante generaciones. El agua comenzó a filtrarse en direcciones inesperadas. Un canal que había alimentado los campos fértiles empezó a secarse en los meses más cálidos. Otro, más al norte, recibió más de lo necesario y erosionó sus bordes. Los sistemas que habían sido perfeccionados durante siglos comenzaron a necesitar más cuidado, más reparaciones, más atención. La armonía que alguna vez había parecido eterna empezó a mostrar sus fisuras. La tierra también habló en voz baja. Las parcelas que habían sido cultivadas sin descanso durante generaciones comenzaron a cansarse. La fertilidad que alguna vez parecía inagotable empezó a disminuir lentamente. El suelo, agotado, retuvo menos agua, respondió con menos fuerza. Las cosechas, aunque aún abundantes, ya no eran tan generosas como antes. El cambio fue gradual, casi invisible, pero constante. Mientras tanto, el clima, que había marcado sus ciclos con fidelidad durante siglos, empezó a alterarse. Lluvias que llegaban con precisión dejaron de hacerlo. Estaciones que habían sido templadas se volvieron más áridas. El río, que siempre regresaba como un visitante fiel, empezó a comportarse con irregularidad. A veces llegaba tarde. Otras llegaba con demasiada fuerza. Su ritmo dejó de coincidir con el calendario que la civilización había grabado en piedra. Los templos continuaron encendiendo fuegos en lo alto, marcando las fechas según las estrellas. Pero el cielo ya no coincidía exactamente con la tierra. Las señales astrales, una vez infalibles, empezaron a fallar frente a un río que ya no obedecía. La certeza comenzó a desmoronarse, no de golpe, sino como una tela que se deshila hilo a hilo. La organización compleja que había sostenido la red de asentamientos también sintió la presión de estos cambios. Mantener los canales, distribuir el agua, proteger los campos y conservar las reservas exigía cada vez más esfuerzo. Lo que antes era fluido se volvió frágil. Cada crecida inesperada o sequía prolongada dejaba marcas más hondas, más difíciles de reparar. Lo que alguna vez fue equilibrio empezó a parecer lucha. La expansión, que durante siglos había sido símbolo de abundancia, se volvió una carga. Los caminos eran largos, las distancias amplias, los canales extensos. La estructura que antes había funcionado como un organismo armonioso comenzó a resentirse ante el peso de su propio tamaño. Los lugares más alejados del centro fueron los primeros en sentirlo. El agua llegaba con menos fuerza. Las cosechas eran más inciertas. Los depósitos comenzaron a vaciarse con más rapidez de la que podían llenarse. La confianza, que había sostenido el orden durante tanto tiempo, empezó a resquebrajarse. El calendario ya no era infalible. La tierra ya no era generosa. El agua ya no era predecible. La voz colectiva de la civilización se volvió más frágil. El poder concentrado en los centros elevados empezó a depender cada vez más de la fe que inspiraba y menos de la precisión que ofrecía.
Y cuando la fe se resquebraja, el tejido invisible que une a una sociedad comienza a aflojarse. El río, indiferente, siguió su curso, cambiaba de cauce con lentitud, sin intención ni malicia. No conocía de templos ni de calendarios. Su único mandato era el tiempo. Capítulo 12. El desgaste. El ocaso de una civilización no siempre se manifiesta en un único desastre visible. Muchas veces es una sucesión de pequeños cambios que, acumulados, terminan por alterar el equilibrio de todo el sistema. En este caso, el desgaste fue lento, prolongado y silencioso. Las obras hidráulicas, que durante siglos habían canalizado el curso de los ríos con precisión, empezaron a requerir más mantenimiento del que podía ofrecerse. Cada temporada exigía más manos, más materiales, más vigilancia. Algunas compuertas comenzaron a fallar. Algunos canales, abandonados por falta de recursos o atención, se llenaron de sedimentos y se cerraron. Lo que había sido una red viva y fluida empezó a fragmentarse. La tierra, exhausta por el cultivo continuo, perdió parte de su riqueza. Los suelos, antes oscuros y fértiles, se volvieron más claros, más quebradizos. Las cosechas, que habían sustentado a miles de personas, comenzaron a menguar. No fue una hambruna inmediata, sino una reducción constante que obligó a reorganizar los depósitos, a reducir el excedente, a restringir los intercambios. Los caminos, que alguna vez fueron arterias de movimiento y conexión, se volvieron rutas silenciosas, menos tránsito, menos intercambio, menos energía circulando. El territorio, que había sido un entramado vibrante, empezó a desconectarse lentamente. Cada asentamiento comenzó a depender más de sus propios recursos y menos de la red colectiva que alguna vez los sostuvo. Los templos, aún en pie, encendían sus fuegos cada estación, pero el eco de sus señales ya no alcanzaba con la misma fuerza. Lo que alguna vez unió se volvió distante. La autoridad espiritual, basada en la certeza de los ciclos naturales, perdió parte de su poder cuando el cielo y la tierra dejaron de coincidir con exactitud. El clima se volvió cada vez más impredecible. Las crecidas del río ya no llegaban en el momento esperado. A veces, no llegaban en absoluto. Otras llegaban con violencia y destruían lo que se había preparado durante meses. La civilización, que había nacido de la comprensión paciente de la naturaleza, se encontró frente a un entorno que ya no respondía a sus cálculos. El desgaste no se manifestó en ruinas inmediatas. Las estructuras seguían en pie. Los canales aún existían, aunque menos caudalosos. Los templos seguían en las alturas, aunque más silenciosos. La caída de una civilización no siempre se ve en el derrumbe de sus muros, sino en la pérdida de su ritmo interno. Capítulo 13. El silencio de las torres. Con el paso de los años, los centros elevados, que habían sido el corazón de la civilización, comenzaron a vaciarse lentamente. No fue un abandono caótico, sino un retiro gradual. Las rutas que conducían a ellos se hicieron menos transitadas. Las plataformas, antes llenas de señales y ceremonias, empezaron a cubrirse de polvo y a escuchar menos pasos. El río, cuyo cauce había sido domesticado por siglos, se desvió con lentitud, como si retomara un camino que había estado esperando desde el principio. Las compuertas, sin el cuidado constante de generaciones, comenzaron a erosionarse. Algunos canales se secaron. Otros se llenaron de agua de lluvia sin dirección, convirtiéndose en lagunas estancadas. La red hidráulica, que había sostenido la expansión, se deshizo como un tejido que pierde sus nudos. Las torres y terrazas permanecieron en pie más tiempo que el sistema que las había justificado. Resistieron estaciones,
vientos y lluvias, pero ya no eran puntos de reunión ni centros de decisión. Eran piedras mudas, barro endurecido que guardaba en silencio la memoria de un tiempo donde el orden parecía eterno. El conocimiento que alguna vez fue compartido y preciso se dispersó. Las señales del cielo siguieron ahí, pero ya no había suficientes ojos para leerlas, ni suficiente agua para obedecerlas. Lo que antes era un calendario exacto se convirtió en un recuerdo difuso. Las historias sobre el río, las estrellas y las cosechas comenzaron a diluirse, a transformarse en ecos. El poder concentrado en los templos perdió su base cuando el ciclo natural dejó de alinearse con sus signos. Y sin ese vínculo, las estructuras que sostenían la organización colectiva se disolvieron como la arena en el agua. El silencio se apoderó de los centros elevados, no un silencio abrupto, sino un silencio largo, acumulado, lleno de ausencias. Las plataformas seguían de pie, pero el fuego ya no ardía en su cima. Las señales talladas en barro y piedra ya no eran leídas. El río, en cambio, siguió fluyendo, más libre que antes, más cercano a sí mismo. Capítulo 14. El eco del río. Cuando una civilización desaparece, no lo hace por completo. Algo permanece siempre. A veces son ruinas, a veces son palabras, a veces son silencios que otros pueblos aprenden a escuchar. En este caso, lo que permaneció fue el río. Los templos se erosionaron con los años. Las terrazas se desmoronaron lentamente. Los canales se llenaron de sedimentos. Las marcas de las manos que habían construido este mundo desaparecieron de la superficie, pero bajo la tierra quedaron huellas, líneas invisibles que conservaban el trazado de antiguos cauces, fragmentos de barro cocido, restos de señales que alguna vez marcaron el tiempo. El río, al cambiar de curso, no borró todo. Guardó fragmentos en sus meandros, en sus orillas, en los pliegues de la tierra húmeda. El viento cubrió con arena las estructuras que habían sido centros de poder. La vegetación se apoderó de los caminos, borrando la precisión de las rutas. La llanura volvió a parecer natural, como si nunca hubiera sido organizada. Pero bajo esa apariencia silvestre, el tiempo guardaba memoria. Las estaciones siguieron su curso, como siempre lo habían hecho antes de que la civilización existiera. La luna siguió trazando su arco sobre la llanura. Las estrellas no se movieron de sus lugares. Lo que había cambiado no era el mundo, sino la presencia humana, que alguna vez creyó comprenderlo por completo. Siglos después, otras manos llegarían a la ribera. No serían las mismas, pero encontrarían fragmentos. Un trozo de barro cocido con signos grabados. Un tramo recto de tierra endurecida que alguna vez fue canal. Una terraza apenas visible bajo el peso de las estaciones. Y al tocar esas huellas, aunque no comprendieran del todo su origen, sentirían que allí, alguna vez, hubo orden. Que allí, alguna vez, alguien escuchó al río y habló con él. La corriente. Todo comenzó con un río, dos brazos de agua que descendían de montañas lejanas y al encontrarse, ofrecieron un lugar fértil a la espera de una permanencia. De esa permanencia nacieron los primeros gestos: sembrar, almacenar, construir. De esos gestos surgió el orden, y del orden, la civilización. Durante siglos, la tierra y el agua se unieron en un equilibrio que dio forma a templos, canales, caminos y signos que hablaban al cielo. La humanidad creyó haber domado al río, cuando en realidad solo había aprendido a acompañar su paso. El esplendor fue largo y silencioso, tejido con paciencia. El ocaso también lo fue. Cuando las aguas cambiaron de rumbo y la tierra se cansó, la estructura se deshizo lentamente, sin estrépito.
Los templos callaron, los canales se cerraron, los caminos desaparecieron bajo la maleza. Pero el río siguió allí, como al principio, murmurando la historia sin palabras. El tiempo se llevó a la civilización que lo construyó, pero no borró su eco. El cauce guarda todavía la forma de su memoria. Cada curva del río es un recuerdo. Cada piedra sumergida es una voz antigua. Cada fragmento de barro cocido es una frase suspendida en silencio. Las civilizaciones nacen cuando el ser humano decide quedarse y desaparecen cuando la naturaleza recuerda que todo lo que se eleva está hecho, al final, de barro. Pero entre el nacimiento y la disolución queda siempre algo. La corriente, la misma que murmuraba antes de los templos, la misma que seguirá murmurando cuando nadie quede para escucharla.